Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2. El día de hoy vamos a hacer solamente la primera parte del tema, ya que es un poquito extenso y como suele suceder en estas situaciones, vamos a dividirlo en las partes que sea necesario para poder explicar cada uno de estos puntos. Es importante que nosotros revisemos la parte histórica del derecho tal cual lo conocemos en la actualidad, porque obviamente revisar los elementos históricos pues le permiten al estudiante poder entender cómo es que el derecho se ha ido modificando, cómo es que se ha ido perfeccionando de alguna otra manera en cuanto a la parte de la doctrina, y esto de alguna otra manera hace que tengamos un derecho pues a la par de muchos países. Ojo, en términos de doctrina, ya la aplicación, ya la eficiencia de los juzgadores, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? En el cual, bueno, podríamos discutir y podríamos llegar o no llegar a acuerdos. Y de entrada, bueno, pues este tema número 2 va a hablar de lo que nosotros conocemos como, y por no sé por qué se pasó, la Nueva España, ¿no? Entendiendo que vamos a retroceder en el tiempo unos cuantos años, ¿no? Y vamos a ver algunos elementos que eran preponderantes en cuanto a la impartición de justicia en este marco teórico. Y entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la estructura jurídica de la sociedad. Y dentro de la estructura jurídica de la sociedad, en la Nueva España, que se considera la época colonial, se caracteriza por los siguientes elementos, ¿no? Y ahí me voy a ir los leo y luego me voy deteniendo tratando de explicar. En primer lugar, la jerarquía política, y aquí tenemos ya un virrey, ¿no? Que en términos generales era un rey, y donde este virrey era la máxima autoridad, seguido por los gobernadores de provincias y alcaldes mayores. Una estructura que si nosotros la trasladamos al presente, tendríamos un presidente, tendríamos los gobernadores y los alcaldes, tal cual lo conocemos aquí. Y entonces, si bien es cierto, tenemos una figura de la monarquía, sí es cierto que este fungía como un jefe de Estado, como lo conocemos actualmente. Entonces, en ese sentido, pues era muy similar la jerarquía política de la Nueva España en la época colonial como la que tenemos en la actualidad. Obviamente, haciendo, pues, estas comparaciones para que se pueda hacer la similitud, ¿no? Y en ese sentido, los el trabajo de la estructura política, el trabajo de la estructura política tendía mucho a las audiencias, ¿no? Donde un sistema de audiencias era el que se encargaba de la impartición de justicia, el control de los diferentes grupos que pudieran ser reaccionarios y que de alguna otra manera se tuviera pues esta sensación de tranquilidad y paz por todos los habitantes, tanto los que venían de España como los criollos o como las clases acomodadas, ¿no? Entonces esto le daba cierta certidumbre social a los actos que se cometían o las actividades que se cometían durante la sociedad. Por lo tanto, sí era importante establecer que se conocían como las Reales Audiencias de México y se les consideraba el Supremo Tribunal de Justicia. Obviamente, estos eran casos que eran relevantes para la sociedad, ¿no? Casos, digamos que haciéndole la similitud a delitos comunes, ¿no? O delitos de carácter civil, pues no representaban o no se presentaban en este tipo de audiencias, ¿no? Eran casos realmente importantes y eran casos que tenían cierta relevancia, ya sea política, ya sea social o ya sea
religiosa, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, como existe en la actualidad, ¿no? Que no todo lo se puede juzgar por los órganos jerárquicamente más altos. Luego vendrían lo que son las leyes, ¿no? Y nosotros en el tema anterior o la semana pasada hablábamos de las leyes de las Nuevas Indias, ¿no? Instauradas en 1542, donde fueron el texto legal, pues por excelencia, que los gobiernos utilizaban para la impartición de la justicia, ¿no? Obviamente, los esclavos, obviamente, las clases más bajas, pues no tenían este privilegio y sí en cuanto a los derechos, pero sí estaban sujetos a los diferentes castigos. Y de alguna otra manera, bueno, pues de esta manera se les tenía controlados para que pues no entraran en conflicto con pues, las diferentes autoridades que gobernaba el virrey. Por lo tanto, pues ahí había una estructura más que de justicia, era de control de las masas para poder tenerlos en una situación que fuera cómoda para los políticos y de esta manera, pues que el tiempo transcurriera, que estas personas se adaptaran y que, pues, en general la calma se presentara en todos los aspectos de la vida de la Nueva España. Ya en cuanto a las jurisdicciones, existen diversos elementos que tienen que ser, que se desarrollaban en la parte de los elementos de la jurisdicción, perdón, ahí por mi trabalenguas, privativas, como el Tribunal de la Acordada, ¿no? Que de alguna otra manera, bueno, pues eran personas que hacían el rol de juzgadores y que de alguna otra manera también se dedicaban a la parte de repartir las herencias o los bienes de las personas fallecidas, también a aquellos casos como difíciles de explicar, aquellos casos en los cuales se requería la intervención de un especialista o de que hablara de elementos pues, peligrosos o que tenían que ver con elementos sobrenaturales, para no andar en detalles, y que tenían que ver con la Inquisición, ¿no? Y bueno, ya sabemos de alguna otra manera cómo actuaba la Inquisición, ¿no? Que era más por una cuestión que tenía que ver con personas que le estorbaban o que eran peligrosas desde el punto de vista social y pues era la forma de eliminarlos, ¿no? De alguna otra manera también existía un control social muy, muy fuerte, muy estricto, y las regulaciones sociales se daban gracias a castigos eh, que eran pues muy, muy severos. Había juicios, pero estos juicios desembocaban en castigos realmente que no tienen nada de humanos, y también se podría castigar a través de autos o de exhibición de la naturaleza humana, que normalmente eran muy vergonzosos, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues en esa sociedad tan reprimida, ser exhibido para el grupo social, pues era en algunos casos y para algunas personas peor que un castigo físico total, ¿no? No puedo hablar de la palabra porque luego YouTube se pone así como flamenco, ¿no? Y no nos deja publicar el video. Entonces, por eso trato de evitar ciertas palabras. Ojalá y se me pueda entender. Entonces, esa era más o menos la estructura legal que se tenía en la Nueva España, que también es una estructura social y también es una estructura de control, ¿no? No tan solo de los elementos legales, sino de cómo se ejecuta el castigo y cómo se ejecutan las diferentes penas hacia los que infringen o a aquellos que eran acusados sin infringir la ley, ¿no? Porque esto también se ha dado históricamente, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, era una sociedad que reprimía mucho a el indígena, que reprimía mucho
sus comportamientos que eran fuera de la normatividad de la Nueva España y que para todo se tendría como elemento base el castigo físico. Y por lo tanto, bueno, pues estas sociedades funcionaban de esta manera, ¿no? Ya alejando esos puntos que realmente son pues, lamentables, pasaríamos a lo que es los mestizos y los otros grupos sociales. También le habíamos hablado en general de este concepto de mestizos, pero pues lo vamos a ahondar de ahí podemos decir que en la Nueva España los mestizos eran un grupo social que se encontraba en una posición intermedia entre los indígenas y los españoles, sin pertenecer a ninguno de los dos grupos de manera definitiva, ¿no? Considerando que los mestizos eran el resultado de la mezcla entre personas de raza española y de raza indígena. Perdón por utilizar estos conceptos porque a algunos podrían molestarles el concepto de raza, pero pues así se plantea en los libros, ¿no? Y entonces el mestizo era una combinación en la cual por un lado tendría seguramente el padre español y el padre español tenía pues cubiertos sus derechos, ¿no? A través de las leyes, pero por el otro lado tenían a la mamá indígena que pues estaba carente de derechos, ¿no? Eso los dejaba en un estado pues intermedio, ¿no? Y en algunos casos obviamente los padres sí se hacían cargo, en otros casos pues solamente daban el nombre como parte del protocolo social, pero eso ya les daba cierta ventaja que los indígenas 100% no tenían. Por lo tanto, la sociedad de la Nueva España estaba compuesta por varios grupos culturales, entre los que se encontraban, obviamente, los españoles, ¿no? Que viajaban a hacer negocios, los indígenas, que eran pues la sociedad local, los mestizos, que eran pues la sociedad que se había mezclado entre los dos. Luego teníamos, como había muchísimas actividades que hacer y a veces algunos españoles no confiaban en las actividades de los indígenas, se traían pues, a la comunidad negra, ¿no? Como esclavos, lamentablemente, este, que debemos decir que la esclavitud de la raza negra en México fue, en términos generales, corta, ¿no? Y luego también estaban los criollos, ¿no? Por lo tanto, la clasificación racial de las personas se ha presentado en diferentes obras de arte y de alguna otra manera nosotros podemos observar cómo pues, se estructuraban las clases de la Nueva España, ¿no? Obviamente nosotros lo planteamos en un esquema pedagógico. La realidad seguramente fue mucho más difícil para todas las personas de cómo lo contamos, ¿no? Porque, pues sí, los españoles se sentían una raza muy, muy superior a a la indígena y esto les hacía tener ciertos excesos, ¿no? Por llamarlo menos, con las diferentes poblaciones, ¿no? Así que la vida era difícil, sí, por supuesto, sobre todo si eras indígena, la vida era muy castigada, ¿no? Si eras esclavo, y la vida pues era de trabajar y trabajar si eras criollo, ¿no? Entonces, es un elemento muy difícil que ojalá y en ningún futuro cercano ni en ningún futuro lejano se vuelva a repetir, ¿no? Elementos de esclavitud, estos elementos de castigos físicos, porque bueno, en teoría hemos avanzado, por lo menos en la teoría. Dejamos esos temas que son realmente pues, difíciles y hablaremos de la implantación del derecho castellano en Indias, ¿no? O en el territorio que ellos consideraban las Indias, ¿no? Y el derecho castellano en las Indias occidentales, también conocido como el derecho indiano, fue un conjunto de disposiciones jurídicas que se aplicaban en los territorios de América desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Imagínense ustedes, ¿no? Es increíble el poderío de la España
para tenernos controlados o para tener controlado el territorio mexicano por muy, muy largo tiempo, ¿no? Obviamente con el saqueo que esto implica y con la riqueza que España se obtuvo de la explotación de los recursos en las diferentes partes de México, ¿no? Y aquí nada más señalar que en esta época México era un territorio todavía más grande porque todavía no se anexaba a los vecinos del norte la parte de Texas, ¿no? O sea, era un territorio realmente muy, muy grande. Y de alguna otra manera, bueno, pues los españoles, muy dados al robo, porque esa es la palabra, bueno, pues explotaron a más no poder los recursos, ¿no? Imagínense qué tan grande es el país que no, pues, no explotaron, yo creo que ni el 1% de la totalidad de los recursos que existen, ¿no? Y algunas características del derecho de las Indias son, bueno, que se inspiró en el derecho medieval castellano, que esto ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Donde sí encontramos elementos filosóficos de discusión, sí encontramos discusiones racionales respecto de la aplicación de las leyes y sí encontramos una mezcla entre el derecho español natural y el derecho castellano para crear un derecho realmente pues, digno de ser estudiado. Tenía un carácter evangelizador, ¿no? Porque recuerden que nosotros como cultura teníamos muchos, muchos dioses y pues la tendencia de la España contemporánea pues era adorar a un solo Dios, ¿no? Aquí tampoco vamos a discutir si los antiguos dioses son los buenos o si el nuevo Dios, con pinta de vikingo es el bueno, ¿no? Simplemente lo ponemos ahí y establecemos que este derecho tendía, mucho a la evangelización de todo el pueblo mexicano, ¿no? Ya que los reyes castellanos eran obviamente muy, muy católicos, ¿no? O por lo menos siempre ponían la palabra de Dios de frente a las violaciones, a los abusos, a los castigos y bueno, pues esto les daba cierto nivel de legitimidad, ¿no? Y tenían una visión espiritual del mundo, ¿no? Que pues concordaba con los excesos que ellos tenían. Tenían un predominio del derecho público sobre el privado y se referían principalmente a las normas administrativas y se aplicó en dos etapas, la del gobierno de los Austrias y la de la administración de los Borbones. Estas ya son facciones de esa época pero que, bueno, pues para efectos del derecho no podemos tocar por cuestiones de tiempo, ¿no? Y bajo estas perspectivas, nosotros pues, entendemos que la aplicación del derecho, si bien es cierto, tenía esta sensación de tratar de aplicar ciertos niveles, ciertos conocimientos, ciertos tecnicismos filosóficos, pues también tendía a sofocar cualquier intento de no acatar la evangelización, ¿no? Espero no ofender a nadie, ¿no? Simplemente estamos haciendo un recuento de lo que sucedía y bueno, esperando no ser molesto, ¿no? Dejamos ese punto y pasamos a el derecho común y el derecho especial. Ya aquí empezamos a ver ciertas trazas de derechos queriendo asomar la cabeza, pero todavía no de la manera más visible, ¿no? Por lo tanto, el derecho común es un sistema de derecho que se aplica de forma general con, es, con excepciones que establece el derecho propio o el particular. Y aquí, pues obviamente nos dice poco. Por lo tanto, el derecho civil sería la similitud de lo que en ese tiempo era el derecho común, ¿no? Porque tienen muchas similitudes, ¿no? O sea, no vamos a tratar delitos graves, sino realmente vamos a tratar delitos de carácter social, ¿no? Que realmente sí lastiman o vulneran a un grupo social, ¿no? Pero que no terminan por hacerle daño.
Entonces aquí estamos en presencia, el derecho común sería igual al derecho que hoy conocemos como el civil, ¿no? Donde, bueno, pues todas las sanciones normalmente son entre pagar la multa y 48 horas en los separos. El derecho general completa e integra los enunciados normativos sectoriales y ofrece un contexto para interpretar las normas especiales. Las normas están sujetas a las expresiones, actitudes y, y desarrollo de actividades de aquel tiempo histórico, ¿no? Que obviamente es muy distinto al que tenemos hoy nosotros, ¿no? Y el derecho especial se aplica a una clase de personas, cosas o relaciones jurídicas. Y ojo aquí, porque ya cuando nosotros iniciamos con el concepto de cosas, es porque ya estamos hablando en términos doctrinales y sobre todo en términos filosóficos, ¿no? La cosa puede ser un individuo, la cosa puede ser un bien o la cosa puede ser un intangible, ¿no? ¿Cómo sabemos que tengo un terreno y el río que pasa enfrente de mi terreno es mío? Se le denomina la cosa, ¿no? Y entonces ya hablamos de de ubicar todos los elementos que pudieran intervenir en el derecho para considerarlos y denominarlos cosas, ¿no? Aunque parece muy simple el término, ya se habla de elementos jurídicos y ustedes lo van a ver mucho a lo largo de la carrera enunciando la cosa, ¿no? Y repito, se aplica a una clase de personas, cosas o relaciones jurídicas que tienen peculiaridades que las apartan de las normas comunes del derecho civil. Por ejemplo, el derecho comercial, ¿no? En la Nueva España y la España se desarrollaban muchísimos actos de comercio y por lo tanto se necesitaba un derecho que regulara las relaciones entre los comerciantes, ¿no? Que pues estaría, que para efectos de nosotros sería el código mercantil, ¿no? O el derecho mercantil o la constitución de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un derecho muy bien establecido, ¿no? Y este derecho comercial es una rama del derecho privativo que que regula el intercambio de bienes y servicios entre particulares. Y como vamos avanzando en tiempo, pues tenemos que ir creando fuentes del derecho a partir de las nuevas condiciones, de las nuevas relaciones y de las nuevas actividades que se tienen en la Nueva España, ¿no? Y entonces por eso, a partir de ese elemento, se tienen que crear las fuentes de derecho que se vayan ajustando a los tiempos modernos. Por lo tanto, la rama del derecho indio que se aplicó específicamente al territorio que conforma el virreinato de la Nueva España, se trata de un derecho conocido como el provincial, donde este derecho va a tener las siguientes características. En primer lugar, el orden jurídico no de la Nueva España se conforma en primer lugar por aquellas normas castellanas anteriores a la conquista que fueron trasplantadas también como parte del derecho de las Indias. En segundo lugar, por las disposiciones creadas por la propia monarquía castellana después de la conquista y que tenían validez en las Indias, ¿no? O sea, fue creciendo la actividad comercial, fue creciendo el número de pobladores españoles y por lo tanto se iban haciendo ajustes que consideraran a los ciudadanos españoles viviendo en territorio de la Nueva España, lo que implicaba pues tenerlos protegidos y tenerlos seguros
para que siguieran desarrollando actividades de comercio. Junto a estas normas se encontraban las legislaciones canónicas dictadas por Castilla, que, bueno, de alguna otra manera eran referentes para la impartición de justicia, ¿no? Y que hablaban mucho, repito, de castigar a aquellas personas que no creían en el solo Dios, en un solo Dios, y que seguían teniendo prácticas de culto hacia múltiples dioses, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, todavía en la actualidad lo vemos en las sociedades donde las mujeres particularmente son pues muy creyentes, ¿no? Y para todas las acciones o para todos los sucesos viene el antecedente de primeramente ya saben que, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, bueno, pues ese es un rasgo muy de la incorporación de México al control de España, ¿no? Y por lo tanto, se trataba de que todas las sociedades o todos los grupos sociales en las grandes ciudades tuvieran bien a bien tener en consideración a un solo Dios que pues, de alguna otra manera les hacía tener un control pues más preciso. También es necesario decir que las normas dictadas por las autoridades locales de la Nueva España en uso de sus facultades delegadas, ¿no? A partir de los reyes de Castilla, eh, de alguna otra manera, desarrollaban, como ya le hemos señalado, las audiencias correspondientes y formaban parte de estos ordenamientos las normas canónicas que tenían que ver con la religión, dictadas por las autoridades delegadas, ¿no? O sea, que eran los elementos que más se castigaban porque salían fuera de la norma y porque se buscaba que la población solamente creyera en un solo Dios, ¿no? Y este elemento sí nos permite crear, pues, esta sensación de eh, tener la posibilidad de un control mucho mayor de los grupos sociales. Dejamos ese punto y pasamos a las legislaciones. Y dentro de las legislaciones, perdón, nosotros vamos a encontrar los siguientes elementos. En la Nueva España, la legislación civil estuvo sujeta a una serie de leyes y regulaciones que se caracterizaban por, obviamente, y perdón por ser muy repetitivos, pero debe quedar muy claro, las leyes nuevas de las Indias que se promulgaron en 1542 por Carlos I de España, y estas leyes buscaban mejorar, entre comillas, las condiciones de vida de los indígenas y protegerlos de abuso. Y vuelvo a decir, comillas, ¿no? Y en ese sentido, las leyes de las Indias hacían una recopilación de las leyes de Burgos y de las leyes de la Nueva España, y estas leyes regulaban la vida social, civil, política y económica en los territorios americanos y también en algunas partes de Asia, ¿no? O sea, se aplicaban de la misma manera, ¿no? Con la intención de que el mundo viera que eran una sociedad moderna y que tenían bien a bien a cuidar el territorio conquistado, pero también de cuidar a pues las personas que fueron conquistadas. Por lo tanto, la administración de justicia en la práctica, la administración de justicia estuvo a cargo de magistrados, ya aquí encontramos la parte legal, ¿no? Los gobernadores como un elemento político y un elemento de control, los alcaldes, ¿no? Para aquellos territorios más pequeños y pues en algunos casos, en algunas localidades, los corregidores, quienes además de la función judicial tenían el gobierno y la hacienda, ¿no? Eh, por ejemplo, en el vecino estado de Querétaro, ¿no?
que de alguna otra manera se presentaba esta figura. Y ya casi para terminar, diríamos que las normas de protección a las personas eran pues una cosa que se quería poner de moda, pero que en la realidad, bueno, pues no era así tan simple, ¿no? Pero se trataba de lograr. En materia judicial existían normas que garantizaban la audiencia y la oportunidad de defensa, ¿no? Este, siempre y cuando hablaras español, ¿no? Porque si no hablabas español, bueno, pues se ponía difícil, ¿no? Y la jurisdicción hablaba de que aunque se aplicó a toda la población, estaban más dirigidas a los miembros de las castas, como los mulatos o los negros, ¿no? La codificación del derecho civil en México comenzó con el Código para el Distrito y los Territorios Federales en 1870. Fíjense que va de 1500 a 1870, ¿no? Hay un gran tramo de diferencia que sustituyó la legislación española, ¿no? Pero 300 años después es un periodo realmente extenso donde seguramente se cometieron pues injusticias por parte del derecho de las Indias. Y esto implicaba, bueno, pues que el derecho en términos generales en México avanzara pues de manera realmente lenta, ¿no? Y para el que pues tenía la mala suerte de toparse con la ley de la Nueva España, pues seguramente sería muy, muy, muy injusta. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, muchachos. Ya en clases estaremos ampliando esta información para que quede como muy, muy claro. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos, esperando que tengan un excelente, excelente día. Y hasta aquí terminamos.